Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy? Bueno, saludamos también a las personas que se conectan a través de YouTube y vamos a seguir con una serie de enseñanzas que hemos titulado El Glorioso Evangelio. Entonces esta es la enseñanza número 6 y está basado en el Evangelio de Lucas, todo el pasaje, pero específicamente los versículos 18 y 19, ¿cierto? ¿Qué dice la Escritura? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús habla de alguien. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Jesús, siendo el Hijo de Dios, no inició su ministerio sin antes ser ungido con el Espíritu Santo. Y cuando ya fue ungido con el Espíritu Santo, entonces se cumplió la profecía que está en el profeta Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y hablamos de 7 aspectos del Evangelio, ¿recuerda? Y hablamos de 7 aspectos que están enumerados en esos 2 versos. Pero antes de ir a ver esos 7 aspectos, recordemos algo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, ¿cierto? Cuando dispuso ir a otros lugares a predicar, dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿cierto? A todo aquel que cree, independientemente de la nacionalidad, ¿cierto? Independientemente del estrato socioeconómico, independientemente de la raza, de la cultura. El Evangelio es poder de Dios. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y al que no cree, pues no, se la perdió por no creer, ¿sí? No se pierde sino la vida eterna y todas las bendiciones que Dios tiene en esta tierra. Se pierde todo por no creer. Sin embargo, el Evangelio es para todos. ¿Quién recibe bendición? Aquel que cree. Todo aquel que cree, entonces el poder de Dios se manifiesta en él. Por eso, ¿se acuerda que subrayamos esa palabra o resaltamos esa palabra poder y dijimos que en el original es dunamis y es o habla de la dinamita de Dios, y dijimos que entonces es una explosión que sucede adentro del creyente que transforma toda su vida? Así que cada vez que se predica o se enseña el Evangelio de Dios hace algo, ¿cierto? Nos forma, ¿cierto? Nos conforma, somos conformados y somos transformados. Hace 3 cosas esa explosión de adentro hacia afuera. ¿Qué hace? Nos forma, nos conforma, somos conformados a Cristo y nos transforma de gloria en gloria por el mismo Espíritu de Dios. Así que cada vez que el Evangelio es predicado y hay alguien oyendo, creyendo, hay algo sucediendo dentro. Siempre que la palabra de Dios es predicada y alguien la recibe con fe, algo está sucediendo en esa persona. Pero en la carta a los Hebreos dice que a algunos se les predicó el Evangelio y no les aprovechó por no ir acompañado de fe en los que estaban oyendo. Entonces, cuando no hay fe, no sucede nada, porque la persona no está creyendo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que quien se acerca a Dios crea la existencia de Dios, que le hay. Número 1. Y 2, que Él es galardonador, tiene premios, tiene recompensas para los cuales le buscan, o para las personas que están oyendo con fe. Entonces, no simplemente es oír con fe. ¿Qué es oír con fe? Es que uno tiene una expectativa de que Dios está haciendo algo. Si usted se remite al principio, al libro de Génesis, lo que usted va a ver es que siempre que Dios iba a hacer algo, primero Dios dijo, ¿cierto? Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y cuando Dios fue hablando: produzca la tierra árbol que dé fruto, cuya semilla esté en él, entonces la tierra produjo árboles
que dieron fruto, cuya semilla está en ellos, y así sigue siendo hasta hoy. Entonces, siempre que Dios va a hacer algo, primero Él da una palabra. Dios no hace algo si no hay una palabra. Entonces, para que Dios obre en nosotros, ¿qué debe haber en nosotros? Una palabra. Por eso para el Nuevo Testamento dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Porque es esa palabra la que va a producir fruto. Entonces yo necesito apropiarme de esa palabra para que esa palabra, ¿qué haga? ¿Ya se lo aprendieron? Me forme, me conforme y me transforme. Me forme. Tiene que Cristo ser formado en mí. Me conforme. Yo tengo que ser hecho conforme a Cristo, el modelo original. Y me transforme. Esa gloria de Dios que hace, me transforma. Cada día soy mejor. La Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que vamos en aumento. Y la Biblia dice que aunque nuestro ser exterior, nuestro cuerpo, se va envejeciendo, se va debilitando, nuestro hombre interior, ¿qué pasa? Se renueva cada día, o sea, cada día es mejor, ¿sí? Por la palabra que vive y permanece para siempre. Esa es la que hace la obra, la palabra de Cristo. Mucha gente quiere que Dios haga milagros y la gente piensa como en un mago. ¡Que Dios haga algo! No sé qué quiere hacer Dios, algo. Sí, la palabra. ¿Sabe qué va a hacer Dios? ¿Esa persona? Nada, porque esa persona no tiene la palabra. Entonces la palabra es la que obra. Por eso necesitamos amar la palabra. ¿Ha leído el capítulo más largo de la Biblia? El capítulo 119 del libro de Salmos es de la palabra. Todos los 119 versículos están hablando de la palabra, ¿sí? Entonces es la palabra la que obra en la vida de quien la oye. Entonces habíamos hablado de 7 aspectos del glorioso evangelio. Número 1, dijimos, primer aspecto es que el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? ¿Lo puede decir? El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso ya son buenas noticias. Que el Espíritu del Señor esté sobre mí, ¿no? Eso hace toda la diferencia. Primera buena noticia, el Espíritu del Señor sobre mí. Segundo aspecto, para dar buenas noticias a los pobres, ¿sí? Para dar buenas noticias a los pobres. O sea que soy ungido para algo, ¿sí? Para llevar esa buena noticia. Número 3, para sanar a los quebrantados de corazón. Número 4, ¿para qué más? Pregonar libertad a los cautivos. Número 5, dar vista a los ciegos. Número 6, a poner en libertad a los oprimidos. Todos estos 6 puntos ya los dimos en las 5 enseñanzas que pasamos. Hoy vamos a ver el número 7, a predicar el año agradable del Señor, ¿sí? A predicar el año agradable del Señor. Nosotros los predicadores del nuevo pacto predicamos el evangelio de Jesucristo, ¿sí? Cualquier texto que uno coja cuando se vaya a predicar, siempre debe llevar la persona a Cristo. Siempre debe hablar de Cristo, porque la escritura completa habla es de Cristo. La verdad no es alguien, no es algo, la verdad es alguien, es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia dice que la suma de la palabra es la verdad. Entonces siempre el evangelio, desde el Antiguo Testamento, está hablando de la persona de Jesucristo, ¿sí? De la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando vino a la tierra? Dio testimonio del Padre. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros en la tierra? Dar testimonio de Cristo. ¿Cómo podemos dar testimonio de Cristo en la tierra? Con el Espíritu de Dios y la palabra, ¿sí? Necesitamos tener la palabra morando en nuestros corazones en abundancia. Entonces el séptimo aspecto es predicar el año agradable del Señor. Así dice la Reina Valera, predicar el año agradable del Señor. Para poder ver un poco más a qué se refiere, miremos otras traducciones. Esta TLA, traducción al lenguaje actual, dice, para anunciar a todos, ¿qué dice? Que este es el tiempo que Dios ha elegido para darnos salvación.
cuando está hablando del año agradable del Señor, está diciendo que este es el tiempo que Dios ha elegido para darnos salvación. O sea que la Escritura está hablando que cuando Jesús tomó el rollo y leyó el libro y se cumplió la profecía, llegó el tiempo que ha profetizado el Espíritu Santo a través del profeta Isaías, y desde ese tiempo se está predicando la gracia. O sea que se abrió una nueva dispensación en el tiempo, se llama la edad de la iglesia o la edad de la gracia, o el tiempo donde el Señor ha determinado darnos salvación. Lo más importante del Evangelio es que nos trae salvación, es el Evangelio de nuestra salvación. ¿Sí? Es el Evangelio la garantía que un día, cuando partamos de esta tierra, tenemos una morada eterna donde ir, que tenemos un lugar donde habitar. ¿Sí? Aún la golondrina ha nido cerca de tus altares. ¿Sí? Dice lo que dice el salmista. Y el gorrión, allá donde pueda levantar sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Entonces, lo que nos garantiza el Evangelio es que hay un lugar para pasar la eternidad. Porque aquí en la tierra la bola va rodando, el tiempo va pasando, y indudablemente, sea que hayamos recibido el Evangelio o no, tenemos que partir a una eternidad. El tema no es ese, todos tenemos que pasar por ahí. El tema es dónde vamos a estar. Solo hay dos lugares. Si ha recibido el Evangelio de Jesucristo, entonces se llama salvación. ¿Sí? La palabra en griego es sozo. ¿Sí? Entonces es la vida de Dios, la presencia de Dios, un lugar en la eternidad para morar con Él. ¿Sí? Si estás en Cristo, si no has recibido el Evangelio, también hay un lugar. Se llama el lago de fuego y azufre que arde por la vida eterna. No se puede llamar vida porque es muerte, separación de Dios eterna. Es donde el gusano nunca muere, donde hay un lloro y un crujir de dientes, donde hay tortura eterna. ¿Sí? Allá. Porque el ser humano es un espíritu eterno. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del año agradable del Señor, estamos hablando del tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Veamos otras dos traducciones. La Nueva Versión Internacional dice: a pregonar el año del favor del Señor. Nosotros hemos estudiado un poquito esa palabra favor, y esa palabra favor también habla de favorecido, ¿sí? O favorito. ¿Cuánto le gusta ser el favorito? Amén. Cuando dicen, usted es el favorito de su papá. En el Antiguo Testamento había un hijo que era favorito de un papá. Se llamaba José, el favorito de Jacob. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal uno ser el favorito del Señor? ¿Sí? Entonces, es el año del favor del Señor, de ser el favorito del Señor. Solamente podemos ser favoritos de nuestro Padre Celestial en Cristo. No hay favor del Señor fuera de Cristo. ¿Sí? No hay nada fuera de Cristo. Y hay una traducción más muy poco común para nosotros, es Biblia la palabra. Esta es una traducción española. Esa Biblia la palabra dice: a proclamar un año en el cual el Señor concederá su gracia. ¿Sí? La palabra en el original es charis, la gracia de Dios. ¿Sí? Esa gracia que es donde nosotros recibimos todo lo que no nos merecemos en cuanto a bendición. ¿Sí? Bendición del Señor. Entonces, si tuviéramos que pensar en el año agradable del Señor, ¿qué diríamos? ¿Que gracia es misericordia? Más favor. O sea que el Señor ha determinado darnos misericordia más favor. Entonces, el año agradable del Señor significa salvación. Ya vimos en las tres versiones. Significa salvación, favor y gracia. ¿Sí? Sin estudiar mucho, solamente mirando otras traducciones, vimos que salvación o el año agradable del Señor significa que el Señor ha terminado de darnos salvación, darnos su favor, darnos su gracia, ¿cierto? Jesús dejó su trono, porque Jesús es desde siempre, Él es creador, no creado. Entonces Jesús dejó su trono, dejó su ciudad celestial, Jesús dejó su gloria, dejó su deidad, el ser Dios, y se hizo pequeño, y aún haciéndose pequeño como hombre y siendo siervo, se hizo pecado, sin él haber pecado.
En palabras de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21 es: al que no conoció pecado, ese es Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Lo puede leer? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Recuerde que el Evangelio siempre es en Cristo, por Cristo, para Cristo, nada fuera de Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hay es un intercambio divino. El que no conoció pecado, descendió y se hizo pecado. Entonces hay un intercambio divino. Él toma nuestro pecado y nos da su santidad. Él toma nuestra enfermedad y nos da su salud. Él toma nuestra maldición y nos da su bendición. ¿Eso es evangelio? ¿Eso es año agradable? Eso es lo que somos en Cristo. Ahora sí debemos de leerlo con gozo este versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, fuéramos declarados justos. En otras palabras, Jesús pagó la fianza. Nosotros éramos reos para muerte eterna, condenación eterna. Pero Jesús vino y dice que nos compró, dice el apóstol Pedro por el Espíritu Santo, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre preciosa. Amén. De esa manera nos rescató nuestra vana manera de vivir que ha venido de generación en generación, desde Adán, ¿cierto? Y Eva, hasta nuestros padres, hasta que nosotros llegamos a Cristo. Veníamos con una herencia maldita. Éramos pecadores por naturaleza. Y apareció el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y ahora nos hizo o nos declaró justos. O sea que ahora el Padre nos ve en Cristo justos. Por eso nosotros podemos entrar a la presencia misma del Padre. Por eso es que la carta a los Hebreos dice: pero teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, entremos confiadamente al trono de la gracia. ¿Usted no le ha pasado que uno, cuando va a algún lugar y no lo conocen, uno le da desconfianza entrar a cierto lugar? Y uno le da confianza sentarse en cierto lugar y dicen: siga, tranquilo, siéntese. Los perros ya comieron, tranquilo, siga. ¿Sí? Entonces uno ya entra con más confianza. Entonces, ¿cuál es la confianza que nos da ir a la presencia del Señor? La persona de Jesucristo. Amén. El sacrificio perfecto de Él. Nos da confianza para entrar al trono de la gracia. Ahora tenemos acceso a Él. Entonces, este es el año agradable del Señor. Amén. ¿Qué dice ahora? Puedes entrar confiadamente. Dice que hay un camino nuevo y vivo. Se llama Jesucristo. Amén. Él abrió el velo, nos dio entrada. Ahora podemos entrar. Sé que estando nosotros en la tierra, aquí como simples mortales, ¿cierto? En este cuerpo de muerte, ya en nuestro interior hay una garantía de vida. Hemos recibido un espíritu nuevo. Hemos recibido el sello del Espíritu de Dios en nuestro interior. Así que sabemos que si Cristo no ha venido y tuviéramos que partir, vamos confiadamente. ¿Todavía están aquí? Vamos confiadamente. Entonces es bueno no esperar hasta morir para ir al trono de la gracia, sino que usted puede ir todos los días. Amén. Para que cuando usted tenga que ir porque ya tocó, porque la huesuda tocó, entonces tocó. ¿Cómo es que San Pedro tiene una flauta y al que le toca, le toca? Entonces cuando le toque, usted ya sabe dónde ir. Y entonces como ya sabe dónde ir, usted va ¿cómo? Confiadamente. Usted va confiadamente. ¿Usted no ha visto que hay gente que le da mucho pánico por irse? ¿Por qué le da tanto miedo? Porque no tiene seguridad de salvación. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso nos da tranquilidad, ser hijos. Cuando el Hijo iba a partir, Él no tuvo miedo. Él dijo: ahora vuelvo a mi Padre Dios. Padre Santo, ahora vuelvo a tu gloria, vuelvo a tu presencia. Y estaba feliz de volver a su presencia. Del mismo modo nosotros debemos sentirnos no solamente sin miedo, sino felices.
porque vamos a la presencia del Señor. ¿Sí? Listo. Entonces, por lo que ahora somos en Él, somos justicia de Dios en Cristo. En Cristo. ¿Separados de Él? Nada. Por eso nos reunimos. Porque pertenecemos a una familia. Y esa familia un día va a tener una reunión celestial completa. ¿Sí? Pero estas reuniones aquí en la tierra anuncian esa reunión celestial. Porque nos reunimos en torno a su presencia, a su palabra, a su espíritu, a su gracia, a su favor. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros miramos predicar el año agradable del Señor, mire, Jesús dejó su trono. Jesús hizo una obra que tiene 3 características. Número 1 es única. Una sola vez y para siempre. Por eso los cristianos no hacemos misa. Porque la misa es un sacrificio cada vez que se hace. O sea que cuando se hace la misa se pisotea la sangre de Cristo. Se tiene por inmunda porque se está haciendo un nuevo sacrificio. ¿Ha visto cuando el que está celebrando allá levanta y dice, recibe este sacrificio? Es un nuevo sacrificio. No, la carta a los hebreos dice que Él murió una sola vez y para siempre. El sacrificio del Señor fue único, una sola vez. Entonces, si la persona hace misa llamándose entre comillas cristiano, está diciendo que el sacrificio de Cristo no sirvió. O puede que no sea la misa, puede que haga otro sacrificio. Si ayuna por sacrificio, ya está pisoteando la sangre de Cristo. Cualquier cosa que haga por sacrificio para ser salvo, está pisoteando la sangre de Cristo. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes y un sacerdote presenta sacrificios. Pero el sacrificio que dice es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sí? Es decir, sacrificando la carne para no satisfacer la carne. No tratando de ser salvo. Cuando yo hablo de ese sacrificio, estoy hablando de un sacrificio para ser salvo. Lo que la gente hace para tratar de ser salvo. No hay que hacer nada para ser salvo. Ya Cristo hizo todo. Su obra fue una obra única, una sola vez. Pero también es un sacrificio perfecto. No hay que añadirle nada. ¿Sí? Es un sacrificio completo. Cuando Jesús termina, dice, consumado es. Todo está cumplido. He cumplido todo. Y el Padre recibe el sacrificio. El único sacrificio para salvación que el Padre recibe es el sacrificio de Cristo, no más. ¿Sí? Cualquier sacrificio que el ser humano haga es un trapo inmundo, dice el profeta. ¿Sí? Eso es cual. Las obras de justicia nuestras son trapos inmundos delante de Él. No sirven, no alcanzan. El único sacrificio perfecto es el sacrificio de Cristo, hecho una sola vez y para siempre. Por eso mire lo que dice Lucas 4:22. Estamos ahí mismo en Lucas, pero leímos el 18 y el 19, ahora vamos a leer el 22. Vamos a pasar el 22, dice, y todos daban buen testimonio de Él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. O sea que el Evangelio es un Evangelio de gracia. El año agradable es decir que es gracia. Lo salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia. Por eso uno tiene una gratitud eterna, porque era algo que nadie podía hacer, solo Él pudo hacerlo. Entonces la gracia lo que produce en nosotros es gratitud. Todo lo que hacemos, lo hacemos por gratitud. Estamos eternamente agradecidos. ¿Sí? Eternamente agradecidos. Y decían, entonces dice, ¿no es este el hijo de José? ¿Sí ve que él se hizo hombre? Pero ¿cómo dice todas estas cosas? Preguntaban otros, ¿pero dónde estudió? ¿De dónde tiene tal sabiduría? Jesús les dijo, la doctrina que yo enseño no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús siempre testificó del Padre. El Espíritu Santo siempre testifica de Jesús. Nosotros siempre testificamos de Jesús. ¿Sí? Testificamos de Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del año agradable del Señor, estamos mirando que ahora, después de dejar todo, su Espíritu está habitando en nosotros. Entonces el Evangelio para nosotros es el Espíritu de Dios en mí, el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Es un testimonio, el Espíritu de Cristo. Cuando usted habla con una persona, usted sabe si esa persona tiene el Espíritu de Cristo o no. Y si esa persona tiene el Espíritu de Cristo, así usted no lo conociera, nunca había hablado con esa persona, usted le parece que ya lo conoce hace mucho tiempo. ¿Sí? Porque están en el mismo Espíritu, porque hay una comunión en el Espíritu. Por eso la Biblia dice, ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Entonces, ahora el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Y sabe qué dice ese Espíritu de nosotros? Dice, Abba, Padre. Dice, te amo, Padre. Te anhelo, Padre. Quiero estar en tu casa, Padre. Lo mismo que decía Cristo cuando estaba en la tierra. Amén. Ahora nosotros somos como pequeños Cristos anhelando volver a la casa del Padre. ¿Cuántos anhelan la casa del Padre? Amén. Estar con el Padre. ¿Sí? Entonces, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, tiene que ver con el verbo estar. Para uno estar hay que venir. Cuando uno no está en la iglesia, porque tuvo que ir, ¿cierto? Uno pregunta a los que llaman y dan reporte, uno dice, ¿y fulano tal, sí vino? No, él no estuvo. ¿Sí? Cuando Jesús resucitó, invitó a 500 hermanos a la iglesia, que estuvieran reunidos ahí en el aposento alto. ¿Cuántos estuvieron? 120. Y fueron llenos los 120 que estaban. Entonces dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura tiene que ver con el ser interior. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces es lo que estábamos diciendo, Él es la dinamita de Dios que explota dentro y hace una obra. Nos forma, nos conforma, nos transforma. Ya no nos amoldamos al mundo. Ya el mundo tiene que fastidiarnos. Ya tiene que haber algo en el mundo que me incomoda. Yo ya no puedo acomodarme al mundo. La sed del mundo es de licor. La sed del creyente es del Espíritu de Dios y de la palabra. Es una sed espiritual, no de la carne. Sí, amén. La sed del mundo es del hombre exterior, la sed del Hijo de Dios es del hombre interior. Amén. La formación, conformarse a Él y ser transformado por Él es del hombre interior. El hombre natural solamente piensa en cómo transformo mi cuerpo. Y resulta que el cuerpo se va a transformar solito. ¿Usted ha visto una niña de 20? Mírela a los 80 y verá que se transformó solita. Eso no se transforma solo, exteriormente. ¿Sí? Es mejor la transformación que viene del interior. Amén. Porque sabemos que un día tendremos un cuerpo espiritual glorificado, transformado a la imagen de Él. ¿Se alegra por eso? Amén. El verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El año agradable del Señor es que donde quiera que vamos estamos llevando un mensaje para reconciliar a las personas con el Padre por medio de Jesucristo. ¿Sí? Es reconciliarlos con el Padre por medio de Jesucristo. El verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Si es que Juan dice, vino al mundo que él había hecho. ¿A qué vino? A reconciliarlo. Pero el mundo no lo conoció. No lo conoció. Vino a los suyos, el pueblo de Israel. Pero los suyos no lo recibieron. Entonces, para que podamos ser reconciliados, necesitamos conocerlo, recibirlo, aceptarlo. Amén. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es el año agradable del Señor. Que yo era un pecador, maldito, merecía la muerte eterna, y el Señor no me tomó en cuenta eso. Cuando yo acepté a Cristo, dice, borren la cuenta, está saldada, no debe nada. A mí me gusta, como dice el pastor Ernesto Alemán, usted no le debe nada a Dios. Que hay gente que siente, ¡ay, yo tengo una deuda! No, la deuda ya Cristo la pagó. Usted no le debe nada a Dios. ¿Sí? Dios no le debe nada a usted. Ya, en Cristo estamos completos. Hay plenitud en Él.
Y por eso podemos presentarnos delante de Él. Nos da paz, ¿cierto? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, donde quiera que uno vaya, debe llevar una palabra de reconciliación. No de juicio, no de condenación. Porque no tenemos el ministerio del juicio, ese se le dejaron al diablo. Si el que juzga es el diablo, deje que él haga su parte allá. Pero nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. El problema es que siempre mis pecados son chiquiticos, pero los del otro, uy, qué pecados tan grandes. Eso es el ministerio de juicio. No, ministerio de la reconciliación. Sean grandes o pequeños, ya el Señor no nos tomó en cuenta esos pecados. Amén. Ni a ellos, ni a mí, ni a nadie. No le debemos nada al Señor. Simplemente lleve una palabra de reconciliación. Simplemente presente a la persona de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Dice el verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué somos? ¿Y un embajador de qué habla? Pues de su nación, de su ciudadanía. El embajador de los United States en Colombia habla de Estados Unidos. Habla de la economía de Estados Unidos. Habla de su nación. El embajador de Cristo, ¿de qué debería hablar? Lo que pasa es que a veces hablamos mucha bobada y hablamos poco de Cristo. ¿Sí? A veces a uno le pasa eso. No sé si a usted le pasa. A mí me suele pasar que uno se le olvida la embajada que representa y empieza a hablar de otras cosas. ¿Sí? Entonces, así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y luego dice, que no me ocupo ahí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo. Y si usted pasa al capítulo 6 de la misma carta, dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, qué lindo poder colaborar con el Señor. Decía, oiga, colabore, haga algo, colabore. Entonces nosotros somos colaboradores suyos, colaboradores del Señor. Os exhortamos o animamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ese corchete que puse es añadido y lo saqué de la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es recibir en vano la gracia de Dios? Es recibirla sin darle importancia. Como estamos en la gracia, puedo llegar tarde, puedo no orar, estoy en la gracia, no importa, puedo pecar, estoy en la gracia. Entonces, ¿qué es recibirla en vano? Vano es que no da fruto, eso no da importancia. Como la salvación es gratuita, sí, pero costó mucho la vida del Señor, hasta la última gota de sangre del Señor. La salvación es costosísima, nadie la podía pagar. Entonces, cuando uno la recibe, para que no sea en vano, hay que darle la importancia que ella merece. Cuando la palabra de Dios se predica, uno debe sentarse como María. Creo que predicaron el domingo. De hecho, estaba mirando y damos gracias a Dios por la vida de los hermanos que sirven aquí en la iglesia, que predican, que enseñan, que reciben la gente y que hacen la obra. Tener la actitud de María. Dice, María se sentaba y escuchaba la palabra del Señor. Y María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Eso es darle importancia al Evangelio. Entonces, como colaboradores, ¿qué es lo que rogamos o animamos? Que le dé importancia a la gracia de Dios. Que le dé importancia al hecho de ser salvo. Que le dé importancia al hecho de ser hijo de Dios. Que le dé importancia al hecho de poder entrar al trono de la gracia. Que le dé importancia al hecho de poderse congregar. Es muy importante. Amén. Usted es un embajador del cielo. Dele importancia a eso. Sí, amén. Sí. ¿Un embajador en la tierra le da importancia a su embajada? Sí. En 2 países tienen placas diplomáticas. Nadie los puede tocar. Son intocables. Usted es intocable por el diablo. Amén. Es intocable por el mundo. El mundo no lo puede tocar, el diablo no lo puede tocar. Pero si usted no le da importancia a la gracia, entonces el enemigo hace cosas. Sí, señor. Para que sea vana la palabra y no dé fruto. Y termina el verso 2 diciendo, pues termina ahí en lo que voy a predicar hoy, porque obviamente sigue el texto. Porque dice, léalo conmigo,
En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Escuche, en Cristo Jesús el Padre nos ha oído. En Cristo Jesús el Padre nos ha socorrido. El tiempo aceptable es el tiempo de la iglesia, el tiempo donde recibimos salvación por gracia. Y luego dice el texto, termina diciendo, ya tranquila que ya terminamos, dice, y el día de salvación te socorrido. He aquí, dice, y el día de salvación te he socorrido. Y dice, he aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es? Aquí y ahora. Aquí y ahora. O sea, la bendición más grande del glorioso evangelio de Jesucristo es aquí y ahora. Porque aquí y ahora determina toda su eternidad. ¿Sí? Toda la eternidad. Dele la importancia. Usted es un hijo de Dios. Sí, amén. Usted debe dar la importancia a eso. Un hijo de Dios es un embajador del cielo. Denle la importancia a esa embajada. Un hijo de Dios siempre lleva buenas noticias. Un hijo de Dios sabe a qué lo envió el Señor. Así que te bendigo esta noche con esa palabra en el nombre de Jesús.